Listo, profe. Bueno, ¿se acuerdan que les hablé que la evapotranspiración de referencia la podríamos estimar mediante fórmulas? Bueno, acá les doy una idea nada más de, de, de los tipos de fórmulas que existen y solamente vamos a ver dos, que ustedes la van a ver de acá en más y van a hablar constantemente de este tipo de expresión para estimar la evapotranspiración potencial o la evapotranspiración que la van a utilizar más bien como evapotranspiración de referencia. Unas que son altamente empíricas. ¿Qué significa empíricas? ¿Sí? Que tienen muchos coeficientes que fueron hechas para ese lugar, para un lugar determinado, o a lo mejor también han sido hechas para varios lugares, pero siguen utilizando números. Por ejemplo, a la temperatura se la multiplica por 0,0482422. Ese valorcito es totalmente empírico. A eso se lo llama empirismo. Otros que ya tienen, digamos así, una base teórica, una base física teórica, pero que también tienen términos empíricos y se tendrían que eh, estimar para cada región. En la primera aparece el método de Thorway, ¿sí? Que es todavía, y ahora vamos a ver por qué, uno de los más utilizados. Este método que ustedes ven acá, que se llama Blaney-Criddle, es el método que ustedes seguramente van a ver en la parte de riego, ¿sí? Los demás es para que tengan una idea también eh, los otros tipos de modelos que existen para estimar la evapotranspiración. Hay otros más complejos, ¿sí? Como está el método de Penman. ¿Se acuerda que yo les dije que este tipo ya en el 48 había definido la evapotranspiración? Y ahí dio lugar a la evapotranspiración de referencia. Otros que son totalmente teóricos, que tienen una base física, ¿sí? Donde esa base física, muchos autores han trabajado con la base física que había dejado Penman, ¿sí? Entonces está la ecuación de Penman por Frere, la ecuación de Penman por Monti, modificadas por cada uno de estos autores y modificada por Valdivieso, no sé. Hay muchísimos autores han ido modificando a la ecuación de Penman. Lo que vamos a ver ahora es lo que hace Sorway. Él hace una relación directa. Este es, como dije anteriormente, es un método empírico. Y él dice, bueno, hay una relación directa entre la temperatura media y la evapotranspiración. Él trabajó para Estados Unidos en 4 áreas, en 4 regiones, y saca esta expresión de cálculo, que ustedes directamente la tienen en un programita que hicimos en Excel, que ustedes ponen los datos de temperatura y de latitud y ya directamente obtienen la expresión. No tienen que calcular, lo único que quiero es que entiendan, ¿sí? Que esta evapotranspiración determinada por Sorway está en función de la temperatura media. Entonces, lo que saca son una serie de índices, está elevado a un coeficiente bastante particular de tercer orden, ¿sí? Y en principio el tipo lo que de hecho es determinar la evapotranspiración para meses que tenían solamente 30 días y para una cantidad de horas de luz que eran que duraban 12 horas nada más. Por eso es que le pone después un coeficiente de ajuste para decir, no, hay meses que tienen 28, hay meses que tienen 31 días, por eso es este coeficiente de ajuste. El problema, primero la ventaja. La gran ventaja que tiene Sorway es que tenemos que tener el dato de temperatura mensual, media mensual, y la latitud.
¿Por qué? Porque con la latitud uno puede llegar a determinar directamente la cantidad de horas de heliofanía astronómica, concretamente. Entonces, ustedes pueden decir, para tener la evapotranspiración potencial de acuerdo a Sorby, yo tengo que tener temperatura media mensual, la latitud o la heliofanía efectiva, relativa. Estoy mal. La heliofanía astronómica. Repito, temperatura, pueden decirme latitud o la heliofanía astronómica. El problema es que cuando la temperatura media de un determinado lugar es igual a cero, ahí entramos en los inconvenientes. ¿Cuánto va a ser si es relación directa la evapotranspiración potencial? Si la temperatura media del mes es igual a cero, ¿cuánto va a ser la evapotranspiración potencial? Estamos en una relación directa, les dije. ¿Alguien que se anime? ¿Vamos? ¿Alguien? ¿Cero, profe? Cero. Cero. Sí, profe. ¿Entendés? Entonces ese es otro problema. Y otro problema que tiene también es si la temperatura es menor a 0 grados, me da un error por este coeficiente, ¿sí? Que está acá. Y ahora, si, si la temperatura es igual a 0 grados, y ahí me está dando que el valor de evapotranspiración va a ser igual a 0, que no va a evapotranspirar nada. ¿Es verdad? ¿Puede ser verdad? Yo creo que no, tiene que transpirar algo. Exacto. Muy bien. Lo dijiste perfecto. Porque resulta de que como es potencial, esta va a depender de otros factores meteorológicos. También va a depender de la radiación, del viento, del déficit de saturación, etc. ¿Sí? Entonces, en general, decir, acá estamos metiendo la pata. En la puna uno dice, eh, la temperatura media de una determinada localidad en el mes de julio es de 0 grados, o muy próxima a cero. Entonces la evapotranspiración se hace muy chiquita, o cero, o nula. Sin embargo, sabemos que en la puna tenemos vientos que son importantísimos, que es una región muy seca, ¿está bien? Y eso va a hacer que evapotranspire. ¿Está hasta ahí? Este método es el más simple. Por otro lado, vamos a ir al más complejo, a uno de los más complejos, que es el método de Penman. Y tiene montones de términos. Estos que están acá se desarrollan todos estos términos, pero lo que a mí me interesa que sepan es que el evapotranspiración determinado, y hace rato, como yo les dije, ¿se acuerdan de que había muchos autores que modificaban a Penman? Acá está uno. Dice que está en función del balance de radiación y de la velocidad del viento, entre otros factores. Dentro de esto de la velocidad del viento también va a haber un término que se relaciona con el déficit de saturación. Y acá también depende, estos dos términos son los más importantes, ¿sí? Porque va a depender de la presión atmosférica, pero estos términos, velocidad del viento, balance de radiación y diferencia de presión de vapor, van a ser los más importantes. Cuando empezamos a descubrir cada uno de esos términos, yo acá, desde acá hasta acá, están calculando la radiación de onda corta. Y se acuerdan esta relación, no se deben acordar, pero esta relación que está acá, nosotros le hemos hablado de que
es la relación o la ecuación de Armstrong que relacionaba la radiación astronómica sobre la radiación global, lo multiplicaba por un coeficiente A más B, y la relación entre la heliofanía efectiva y la heliofanía astronómica o teórica. Esa relación hemos dicho que se llama heliofanía relativa. Y todo este otro término es el de onda larga. El de onda larga. Entonces, este es el término de onda corta y el otro, el de onda larga. Y acá aparece una ecuación que, o una de las leyes que les enseñé, por eso le hice hincapié, ¿sí? Una de las leyes que se llamaba de Stefan Boltzmann, que decía que todo cuerpo emite una cierta cantidad de energía, radiación, en función de su temperatura elevada a la cuarta potencia. Esto es lo que emite el suelo, ya en este caso, la de onda larga, ¿está bien? Y está en función de la cantidad de vapor también que tenga. El término advectivo, en cambio, está en función de la velocidad del viento, si es un término advectivo justamente, y de la diferencia entre el máximo contenido de humedad que tiene el aire y el contenido que tiene para una determinada temperatura. A eso le llaman déficit de saturación. Entonces, ya acá hay, miren, otro... estamos relacionando la parte de radiación porque les enseñé algunas leyes, ¿sí? En este caso Stefan Boltzmann, porque les enseñé la parte de Armstrong, ¿sí? Que se podía llegar a estimar la radiación global. Todo este término es radiación global, ¿sí? Y es un balance de radiación, en donde tenemos una parte de onda corta, otra parte de onda larga. La parte de onda corta va a ser la radiación global, que es la radiación global, la suma de la radiación directa más la radiación difusa, ¿sí? Y ahí se le resta el albedo. ¿Qué significa este 0,75? Que ahí se va a reflejar de la radiación que entra el 25%. Si este valor fuera 0,80, quiere decir que el valor que se refleja es el 20%. Si este valor fuera 0,70, el valor que se refleja es 30%. ¿Sí? Y ese término advectivo involucra entonces la velocidad del viento y el déficit de saturación. Otros, lo que hace FAU, es lo que van a ver ustedes inclusive en otra materia, ya la complica también en cuanto al cálculo, a la estimación. Ustedes ya tienen en ese programita que le dejamos nosotros, en Excel, para poner los datos directamente que se necesita para estimar esta ecuación, y van a tener el valor de la evapotranspiración de referencia, ¿sí? Que lo había tratado FAU. Y como ustedes ven acá, ya otro autor es el que intervino modificando la ecuación de Penman. ¿Sí? ¿Cuáles son los términos de esto? De vuelta, el balance de radiación, la velocidad del viento y el déficit de saturación. Eso es lo único que quiero que sepan de esto. Entonces, Thorway tiene en cuenta la temperatura y es necesaria también para términos de corrección la latitud. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque lo hace directamente en el caso del Excel que nosotros le entregamos, directamente hace el cálculo de la cantidad de horas de luz para los diferentes meses y la duración del día de esos meses. Penman
directamente cuando ustedes la pongan ahí, vean la cantidad de información que necesita, es mucho más, por supuesto, que va a ser la velocidad del viento, el balance de radiación, como ustedes ven acá también la temperatura, este término es la temperatura, y el déficit de saturación. Ahora, existen otras más, solamente les voy a mostrar, ¿sí? Pero entre los extremos, digamos, tenemos estas dos, Thorwey y Penman. Y Penman, específicamente Penman-FAU, que es el que van a seguir viendo ustedes. Otro, no quiero mostrarle, digamos, acá salen todos los mismos términos, ¿sí? En el balance radiativo, pero esta metodología ustedes la van a utilizar seguramente en riego, donde acá en este caso, el Plan y Criddle tienen un término que se denomina uso consuntivo. Ese uso consuntivo, ellos lo asumen como la cantidad de agua consumida por las plantas, ¿sí? Va a ser el coeficiente del cultivo, ¿se acuerdan que lo podían sacar, por favor? Y este F, por el factor de uso consuntivo, exactamente así le llaman. Y está en función de la temperatura y el porcentaje de horas de luz. O sea, es muy similar a Thorwey. Tiene términos empíricos, muy empíricos, 0,46 y 8,13, que está hecho para, sin duda, un lugar específico. Esto tendría que cambiar de acuerdo a los lugares, estos valorcitos. Hay formas de que varíen, pero eso lo van a ver seguramente en la parte de riego. Y por último, con lo que trabajó Carla en uno de los trabajos, que ella, de acuerdo a lo que recomendaba FAO, en lugares que son más bien áridos, es conveniente utilizar, cuando no tenés la expresión de Penman, trabajar con esta otra expresión. Entonces, esta otra expresión, que se llama de Hargreaves-Samani, trabaja con radiación astronómica, la máxima, la mínima y la media, y el valor medio, el día. ¿Está bien? Acá tenemos la comparación entre los dos extremos, la más sencilla y la que a lo mejor necesita mayor cantidad de información. Las dos estiman este tipo de evapotranspiración potencial, diario o mensual. Los datos en este caso que necesita Thorwey es la media diaria o mensual y la latitud. En cambio, acá son mucho más los elementos que se necesitan. Los fundamentales van a ser la radiación, ¿sí? Que en realidad es la radiación global, el viento, la velocidad del viento, y el déficit de saturación. Ahí también les mostré que tenía la temperatura media. La ventaja es que es el más sencillo de calcular, y no es tan sencillo de calcular. Tiene un despliegue de cálculo que es bastante largo, porque tiene un fundamento físico-matemático y se hace más complicadito. Desventajas: es empírica, como les dije, es para el lugar, y no se puede utilizar para temperaturas iguales o menores a 0 grados. Mientras que Penman necesita mucha información meteorológica para estimarla. Esta es más exacta, sin duda, la de Penman. Por último, vamos a ver si se puede medir o no se puede medir la evapotranspiración. Sí, se puede medir la evapotranspiración, y yo también pude, gracias a Dios, trabajar con esto, con los evapotranspirómetros, ¿sí? Que son lo mismo que cuando hablamos del coeficiente de cultivo, son
grandes recipientes en donde se saca el suelo, se lo entierra de vuelta a ese recipiente y se lo siembra, digamos, con una pastura que se la mantiene constantemente corta. Está un poquito levantado con respecto al nivel del suelo, así el agua de escurrimiento no ingresa acá cuando precipita. Entonces lo que se hace es, se riega, si no ha llovido, se riega con una cierta cantidad de agua y después acá al lado existe como un lugar donde se puede ingresar, que está bajo el suelo, y empezamos a ver, cuando empieza a gotear, termina de gotear, quiere decir que el agua que quedó acá es la capacidad de campo. Todos los días se hace eso. Entonces la diferencia entre un día del agua que se introdujo, el agua, un volumen conocido que se introdujo, hasta que dejó de gotear, que llegó a la capacidad de campo, y la que se incorporó al otro día, es lo que evapotranspiró potencialmente en el día anterior. Es simplemente diferencia de volúmenes de agua. Y existen otros, en cambio, en que se pueden llegar a determinar la evapotranspiración real, porque debajo de este recipiente hay balanzas. Entonces la diferencia, digamos, del agua transpirada es por peso. ¿Sí? Si hacemos, digamos así, los riegos como le describí en el evapotranspirómetro, vamos a tener la potencial. O sea que el lisímetro puede medir la potencial y la real, pero el evapotranspirómetro solo la potencial. En este dibujito hay un esquema de lo que se hace. Acá tenemos el pasto, hemos sacado, digamos, el suelo de acá y hemos dejado la estructura. Y este es el que había en el INTA, tenía un tanque regulador del nivel freático, o sea que este tanque estaba siempre llenito de agua, hasta tiene un sistema de, como si fuera el flotador del baño, en donde hace que el agua ingrese por acá, ¿sí? Llene esta parte más baja y suba por capilaridad. Entonces así mantenía el suelo a capacidad de campo. Acá se va llenando este tanque y tiene acá un sistema de medición a través de vasos comunicantes, en donde se ve la cantidad de agua que se evapotranspiró. Este también tenían en el INTA Castelar. Así que, bueno, por último, lo que se hace actualmente es determinar la evapotranspiración real a través de ciertas longitudes de ondas de satélites, como ustedes ven acá. Me determinan para esta región en particular la cantidad de milímetros de agua evapotranspirada. Así que ojalá, yo sé que ha sido bastante larga y complicada, pero son este tema, ¿sí? Va a ser, es muy especial, porque de este tema van a hablar de acá en más, ¿sí? De la evapotranspiración. La evapotranspiración, y más estando en una región como la nuestra, donde el agua es fundamental. Estimar la evapotranspiración es estimar la necesidad que van a tener el cultivo, y solamente que le demos esa cantidad, el cultivo seguramente podría llegar a tener el rendimiento potencial. Todo el resto de agua que a veces agregamos es innecesaria, se lixivia, se escurre, etc. Entonces, estimar la evapotranspiración en regiones donde seguramente la evapotranspiración va a aumentar por acción de la temperatura, viento, etc., va a ser importantísimo. Así que ya está
Lucas. Así Bueno, que profe. listo. Termino. Cualquier cosita, ustedes saben que estamos en consulta. Y la tienen en el UNCU virtual, los horarios de consulta. Gracias, chicos. Perdón por la paliza. Perfecto, profe, muchas gracias. No, por favor. Gracias, buen día, profesor. No, por nada. Hasta luego, profe. No, profe, gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos, nos vemos. Yo quiero tomar un mate.